más a las calles, y ahora la flexibilizó la ciudad de Buenos Aires, el país la flexibilizó con ciertas normativas distintas para la ciudad de Buenos Aires, pero aún así la cantidad de gente que está circulando es enorme, muy distinta, mucho más amplia en comparación a las semanas anteriores. De acuerdo. Emilio. En ese sentido, Gabriel, gusto saludarte desde acá, desde Valdivia. Emilio Freixas te habla. ¿Cómo te va? Precisamente, ¿cuál es la problemática que enfrentan ustedes allá en Argentina respecto al tema de las medidas restrictivas? Mucho se ha criticado, incluso el mismo presidente Alberto Fernández había hecho la comparación odiosa, pero hizo la comparación al fin y al cabo entre la efectividad de las medidas tomadas por Argentina versus el mismo plan que ha estado trabajando el gobierno chileno, en el sentido de abocarse más a una cuarentena focalizada, como le han llamado el mismo gobierno. ¿Cuál ha sido la problemática más distinta? Porque tú tocaste un punto interesante. El confinamiento en los 30 primeros días por lo menos sí funcionó, pero cuando se alarga en el tiempo, y los mismos expertos en la materia lo han dicho, tiende a perder efectividad. Claro, es así. Las últimas 2 semanas se notó con mayor magnitud. Hay que tener en consideración también que hay un sector importante de la población argentina que está, como se diría, que está en negro, o sea, que en el fondo que no tiene contrato, que tiene no tiene una relación de dependencia. Por lo tanto, esa gente, que es alrededor de un 30 o 40% de la población, tiene que salir a buscar el dinero. Entonces no se puede quedar en la casa todo el tiempo, por más que las normativas lo impongan. También hay un problema de carácter económico que impide que eso se pueda cumplir a cabalidad. Eso en primer término. Y en segundo término, Argentina toma esta determinación porque es un país muy grande. Si lo vemos geográficamente, es el 8º país más grande del mundo. Entonces, por lo tanto, había que tomar una medida de confinamiento total para después, la siguiente etapa, empezar a flexibilizar por zona. Cosa contraria que hizo en Chile, que atacó el problema de raíz primero, o sea, lo que estaba ocurriendo en el momento, sin pensar en una estructura anterior. Esa podría ser como la gran diferencia, a grosso modo, te lo puedo resumir. Pero también al mismo tiempo como que no sé, sin darle como necesariamente la razón al gobierno chileno, a la larga es un poco más sostenible en el tiempo, ¿crees tú, esta cuarentena focalizada donde está ocurriendo, o también como que la cuarentena total a partir de la experiencia de ustedes al otro lado de la cordillera como que también tiene lo suyo? Es como una mezcla de todo. Estamos ante una pandemia tan particular donde nosotros no sabemos tampoco muchas cosas de cómo actúa el virus. Entonces eso es lo primero. Se toman estrategias de acuerdo a las características particulares, salvo Trump y Bolsonaro, que es un desastre. Pero por ejemplo, Argentina lo que logró hasta la fecha, hasta el día de hoy, son 6.021 casos. O sea, estamos hablando de una tasa muy baja de casos. Pero aún así hay una tasa muy alta de fallecidos, que son 305, a esa cifra. Por lo tanto, lo que estamos infiriendo nosotros es que si hicieran testeos de una forma mucho más permanente, Argentina ha tenido una baja tasa de testeos, se tomó esta decisión de aislar por las dificultades propias de hacer un testeo a un sector tan vasto de la población. Entonces llega el momento que si más o menos exponencialmente empezamos a revisar, va a aumentar los casos y ya se está produciendo el fenómeno de las villas, que son las poblaciones, los sectores más vulnerables que hay acá en Buenos Aires, y han aumentado los casos. De hecho, hoy día ya tenemos 616 casos en las poblaciones marginales de la ciudad de Buenos Aires, una situación que es preocupante. Bueno, también allá en Argentina no solamente está este tema de la cuarentena, sino que también se ha ido suspendiendo actividades que venían andando de forma, podríamos decir, relativamente normal allá, y una de ellas es justamente, por ejemplo, el fútbol. ¿Qué es lo que ha pasado con el fútbol? El fútbol acá se suspendió más o menos la misma fecha que empezó la cuarentena. O sea, el segundo fin de semana de marzo fue el último fin de semana de fútbol. Una situación que está bastante complicada por la problemática del dólar. Tenemos un dólar muy alto y la gran mayoría de los contratos de las figuras del fútbol argentino, especialmente las repatriadas desde el exterior, desde Europa, u otros jugadores de gran presente, como Nacho Fernández en River Plate, por poner un ejemplo, tienen los sueldos, los contratos en dólares. Por lo tanto, subieron exponencialmente. Y ahora con esta para del fútbol, los equipos están muy contraídos económicamente. Quizás el único equipo que esté en una situación que se salvaguarda más que el resto es Racing, por la venta que hizo de Lautaro Martínez en el último tiempo al Inter de Milán. Es el equipo que está saneado económicamente. El resto, incluido River, incluido Boca, está por una dificultad económica muy importante y que se suma mucho más por esta pandemia.
Tú tocaste un punto muy importante que es la dolarización de los contratos, lo que puede llegar a ser un problema de marca mayor, tomando en cuenta que en Argentina hay dos precios de dólar vigente, el dólar, digamos, oficial, por un lado, Claro. pero también está el llamado dólar blue, que tiende a ser como poco menos que el informal allá. Claro, el paralelo podríamos decir de alguna El forma. paralelo, justamente. El paralelo, sí, claro, es muy complejo. Te cuento una anécdota futbolística. Boca Juniors, no es que hace poco cambia de indumentaria, cambia la marca, ya pasa a ser de la empresa de la rayita, pasa a ser a la de las 3 rayitas, y Angelici en esa época, antes de salir de Boca, negocia con Adidas con el dólar a 70. Cuando acá en el país estaba a 55, golazo, dijeron, negociazo. Boca, increíble. Y ahora está condenado porque fijó el precio a 70 pesos el dólar, y con un dólar que está sobre 100 pesos, por lo tanto Boca en este momento está perdiendo plata a partir de ese contrato que hizo. Por poner un ejemplo de las dificultades que está sufriendo el fútbol argentino. Es como tremendamente complicado cuando tienes dos precios del dólar, Sí. como te digo, dentro del territorio nacional, y además está fluctuando prácticamente todos los días. Entonces no tienes una certeza para hacer operaciones de ningún tipo, por lo menos cuando se trata de, en este caso puntual, de transferencia de jugadores. Y obviamente que Boca, como muchos equipos en todo el mundo, han estado literalmente perdiendo plata al estar el fútbol parado en todos lados. Y sí, de hecho algunos equipos hicieron una rebaja de su salario. Algunos equipos lo hicieron, otros no lo hicieron, y las categorías del ascenso, que son las categorías, podríamos hablar, B Metropolitana, que sería la tercera división la segunda división de nuestro fútbol, está en una situación muy compleja porque los equipos no producen. Si una de las entradas importantes para los equipos del ascenso es tanto el pago de socios como la estática del estadio, y más aún la asistencia a los recintos. Ahí se financian los equipos del ascenso. Entonces les quitaste esa certeza, y por lo menos se anuncia desde el Ejecutivo, desde Nación, que es el que regula todos los estamentos con esta pandemia, que el fútbol recién va a poder empezar a volver en septiembre a los entrenamientos, y en octubre a la acción nuevamente. Sin duda. Y lo otro, como para cerrar un poquito la parte de fútbol, en ese sentido, acá en Chile ha habido una problemática del porte de una catedral que tiene que ver con los derechos de televisación del fútbol por parte del CDF en estos momentos, que claro. como tú sabes, Sí. manos de Warner Media en la actualidad. Y allá ocurre algo parecido, en donde Fox, por un lado, y por otro lado, TNT Sports, se están repartiendo en estos momentos el fútbol argentino. Y la pregunta es, ¿cómo está el tema del financiamiento a los clubes? ¿Está asegurado? ¿Corre peligro como en Chile? ¿Cómo está la situación de la televisación del fútbol allá? Está en una disyuntiva porque acá la primera división no dependía de AFA, sino que se creó un ente que se llama Superliga. Y ellos manejaban los contratos, manejan la televisación, todo lo que se refiere a publicidad, etc. Ahora Superliga se rompió y Marcelo Tinelli asume Superliga como presidente de Superliga. Esto significa que es una vuelta a la AFA. Y si se vuelve a la AFA, los contratos se van a tener que renegociar porque van a estar en un ente con el cual no negociaron el contrato. Por lo tanto, tiene que haber toda una figura de recompra de derechos, toda una situación que se tiene que arreglar. Y además el Estado está pidiendo la transmisión de algunos partidos después de la pandemia y que la gente no pueda asistir a los estadios. Entonces también tiene que haber una definición con respecto a esa materia. ¿No se descarta en ese sentido un fútbol para todos 2.0 por parte del Estado? Podría ser, pero con algunos partidos solamente. Algunos partidos. ¿No? Anteriormente, cuando fue la administración de Cristina Fernández, se transmitían todos los partidos de primera división a través de las señales abiertas, indistintas, ¿eh? una u otra. Ahora seguramente van a volver algunos partidos. Ahí vendrá el criterio cuál será el importante, se tomará el clásico de la fecha u otros elementos, pero todo indica que el fútbol argentino podría volver a verse por televisión abierta. Víctor, ¿qué pasa con los chilenos que residen en Argentina? ¿Cómo están ellos? ¿Han recibido ayuda por parte de la embajada, de los consulados en las distintas ciudades en Argentina? ¿Cómo ha sido el tema con los chilenos allá? Hay dos temas. Hay chilenos que los encontró de paso.
entonces tuvieron que pedir inmediatamente apoyo del consulado y fueron las primeras personas que pudieron regresar al país a través de estos vuelos que se denominan humanitarios o vuelos especiales que se denominan, y están saliendo acá de Buenos Aires 1 o 2 veces a la semana con destino a Santiago de Chile. Uno tiene que ir al consulado, inscribirse, poner la causa por la que desea regresar y queda una lista. Y a partir de las prioridades, de las primeras necesidades de las personas, se va haciendo una lista y tú puedes acceder a comprar un boleto en una compañía aérea para poder volver a Chile, pero son vuelos únicos. Eso es lo único que está haciendo ahora a nivel de consulado. Y claro, hubo mucha gente que tuvieron que recibir algún tipo de ayuda y se tuvo que armar toda una red de contactos a través de la comunidad de chilenos. La red solidaria de chilenos acá en Buenos Aires también se organizó bastante bien para poder ir a ayudar de la comunidad. Así que se han hecho acciones en esa materia, no tanto a nivel de Estado, si podemos decirlo, pero sí en organizaciones no gubernamentales que están relacionadas con la comunidad de chilenos acá en Buenos Aires. Perfecto. Gabriel Pinto, que está periodista chileno radicado en Argentina ya hace 6 años, como nos contabas tú al momento de iniciar esta entrevista. ¿Tienes planes de volver? ¿Tienes planes de regresar a Chile en algún momento o ya te radicaste definitivamente ya? No, el bichito siempre pica, siempre uno quiere volver a Chile, pero aparecen distintos trabajos, aparecen proyectos, aparecen algunas cosas y en este momento es un momento difícil también porque uno tiene que tener bastantes como fuentes laborales para poder ir aguantando esta vorágine que fue muy fuerte en estos últimos años. Pero afortunadamente me pude instalar bien y por ahora la idea es seguir acá en Buenos Aires por un tiempo más y veremos, pero nunca se descarta volver a Chile, que tampoco me encantaría volver, como no. Perfecto. Emilio, no sé si te quedan más preguntas por ahí. Solo una y que tiene precisamente relación con el tema de la situación de los chilenos un poco. En las últimas horas en Colombia se había hablado de que Avianca, nada menos que la segunda aerolínea más antigua, ¿no es cierto?, y la segunda más importante de Latinoamérica, solamente detrás de la TAM, se había acogido en Estados Unidos al llamado capítulo 11, al declararse, digamos, en bancarrota. Y esto nos recuerda que varias otras aerolíneas están en una situación más o menos similar, pidiendo algún tipo de salvavidas. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de Aerolíneas Argentinas, que es la aerolínea bandera, ¿no es cierto?, del país trasandino? Sí, Aerolíneas Argentinas es estatal, por lo tanto recibe el apoyo absolutamente del Estado. Se financia a través del Estado, a través de diversas materias, de diversos tipos de aparataje institucionales con la que cuenta con el financiamiento. Obviamente durante el gobierno del macrismo se desestabilizó mucho a Aerolíneas, económicamente hablando, se la disminuyó mucho para generar que Avianca ingresara al mercado argentino, porque Avianca tenía interés en el presidente Macri. Entonces, por lo tanto, se desestabilizaban mucho Aerolíneas. Ahora con este gobierno de Alberto Fernández se recupera la estatización y ha sido la única aerolínea que ha hecho todos los salvatajes incluso para ir a China o a otros lugares para recibir insumos o trasladar a la comunidad de argentinos y residentes en Argentina desde esos puntos de origen. Y se me viene a la mente un punto más que siempre es bueno copiar las buenas ideas. Y una de ellas tiene que ver con que en las últimas semanas se implementó ya de manera más formal en la televisión digital abierta chilena el canal TV Educa Chile, y nos recuerda un poco también un modelo que ha manejado con cierto éxito la televisión pública argentina. ¿Qué similitudes hay entre un modelo y otro y cómo se podría potenciar aún más a partir de la experiencia argentina? El modelo argentino lo podemos dividir en dos fases. Una fase de concientización de la sociedad argentina, de lo que era ser argentino, de los orígenes de la sociedad argentina. Se crearon muchos formatos educativos para eso, especialmente para la población infanto-juvenil, podríamos decirlo. Ahora, en la actualidad se retomó, con la obligatoriedad también que hubo que hacer, la televisión pública adoptó un rol educativo pedagógico. A ciertas horas del día poner una especie de clases de aula con elementos totalmente innovadores, modernos, pero para ciertos grados de la educación. Por ejemplo, no sé, a las 11 de la mañana para primer y segundo grado, a la 1 de la tarde para tercer y cuarto grado, y así. Hay 3 o 4 franjas para la población para que se siga educando, y la que no tiene accesibilidad ni a internet ni a ningún otro dispositivo.
para poder seguir este proceso educativo. Eso es lo que ha hecho como tangencialmente, siempre con los otros programas de educación que están en otros horarios, pero esa es la medida con respecto a la cuarentena y el tiempo de coronavirus que estamos viviendo. Sin contar que también la televisión pública argentina tiene una ventaja respecto a su símil chilena, que allá prácticamente la televisión digital abierta o televisión digital terrestre, como le llaman en algunos países, ya está prácticamente casi consolidada. En cambio acá en Chile es una fórmula que lleva prácticamente varios años tratando de implementarse y todavía vemos que está en pañales cuando le quedan solamente 4 años para poder desplegarse apropiadamente y proceder así al apagón analógico. Claro, acá la televisión, tenemos la televisión digital, la Argentina ya prácticamente está en todo el país, no hay ningún lugar que llegue, y es súper importante para este país porque hay lugares que Argentina es un país, la gente a lo mejor muchas veces no se imagina, pero Argentina es un país muy diverso, es un país, si Chile es diverso, Argentina es aumentado por la estructura geográfica que tiene. Entonces, por lo tanto hay pueblos, hay lugares donde no llega prácticamente nada, y una de las formas para poder compensar esa incomunicaciones a través de estos dispositivos que el Estado los financió en gran parte para que la gente pudiera tener accesibilidad, que fue durante el gobierno de Cristina. La última administración de Cristina financió todos los dispositivos para cierto sector que no podía acceder a los dispositivos digitales y toda la población quedó ya bajo ese sistema. Eso fue muy importante, a mi parecer. Perfecto. Gabriel Pinto Montero desde Buenos Aires, Argentina, te agradecemos obviamente haber tenido el tiempo para conversar con nosotros. Te mandamos un gran abrazo desde Santiago de Chile. Un abrazo a ustedes, muchas gracias por la invitación y bueno, será hasta pronto. Ahí estaba entonces Emilio Freisas. Vamos a la pausa, ¿te parece? Vamos a la pausa, 5:33, vamos y volvemos. Llega Laurencio Valderrama con los deportes. Permiso. En Radio Portales estamos presentando Portaleando la Tarde. Radio Portales le indica la hora. Las 5 de la tarde, 34 minutos. Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus. Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. En casa, por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores. Sigamos los protocolos que entrega la Autoridad de Salud. Podemos contagiarnos o contagiar a nuestros seres queridos o a otras personas.